Bien, buenos días. Esta es nuestra clase de filosofía. Estamos trabajando en el capítulo número 5 del texto de Mateo Andrés sobre breve introducción a la filosofía, el hombre como pensador. Ya hemos terminado los 4 primeros capítulos y el tema que nos toca es de niño a joven, entendiendo que los 4 capítulos anteriores no es que son votados, sino que se integran, porque todo es una como distinta perspectiva de un mismo tema, introducción a la filosofía, donde hemos dicho que la filosofía es lo que somos, es nuestra forma de ser. Los animales no se dirigen a sí mismos desde la conciencia, sino desde los instintos. Tienen leyes que los rigen y gobiernan. Nosotros no tenemos leyes. Están los mandamientos de Dios, están las leyes de los estados, pero no tenemos leyes naturales que gobiernan y dirigen nuestra vida, igual que las plantas, que tienen leyes rígidas, más rígidas que la de los animales. Y los animales, sus conductas están gobernadas por los apetitos y por los instintos. El ser humano no solamente es instinto y apetitos, también es libertad, voluntad. La voluntad es libertad y conciencia, capacidad de autogobierno, tiene un control de mando, es dueño y señor de sí mismo, señor de sus actos. Entonces estamos de alguna forma enfocándonos, sintonizándonos con esa dimensión especialísima de nuestra propia identidad y nuestra propia grandeza. Para no comenzar así de forma tan solicista, si alguno de ustedes vio alguno de los videos o a partir de la última clase quiere comentarnos sobre qué tratamos en la última reflexión, qué ideas le quedaron, qué inquietudes le quedaron. Entonces este es el momento para que nos enriquezcan con sus contribuciones. ¿De qué trató la clase pasada? ¿Qué le inquietó? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué vimos? Bueno, una de las cosas que más me gustó, que más me llamó la atención, fue que nosotros siempre buscamos el culpable de nuestras acciones, que nosotros no nos hacemos responsables, sino que siempre buscamos un culpable. Y nuestra vida la vivimos de una manera constructiva o destruyendo. Pero si nosotros ¿cómo le explico? Si nosotros se me fue la idea. Si nosotros vivimos buscando un culpable, no le estamos destruyendo prácticamente porque no nos estamos haciendo responsables de nuestros actos. Pero cuando nos hacemos responsables, la estamos construyendo porque estamos asumiendo. Ay, se me fue la idea, pero es algo así. Bien, o sea, Disculpa, no está bien. se me fue la idea, pero va por ahí. Está bien, Luisa. O sea, uno tiene también que ir como cultivando el lenguaje, que poco a poco uno lo va adquiriendo a la medida que va tratando estos temas, ¿no? Entonces, una cosa es que uno se hace responsable de uno mismo y de sus actos, de las cosas malas que uno ha hecho, ¿verdad? Adán, cuando comete su pecado y se come la manzana, le preguntan, ¿comiste? Y en vez de decir, sí comí, asumir la responsabilidad, arrepentirse y decidir no comer, acusa a la mujer que me diste como esposa. Entonces Dios termina siendo el culpable por haberle dado a la mujer y la mujer termina siendo la culpable por haberle dado la manzana. O sea que Adán no tiene que cambiar. Quien tiene que cambiar es la mujer y Dios. En otras palabras, no asume la responsabilidad
de cambiar su propia vida, hacerse responsable y dueño de sus propias conductas, mientras uno está encontrando culpas afuera, el mundo es el que tiene que cambiar. Sí, entonces así uno no hace nada, uno está, como diría Ortega y Gasset, entregando el control de mando a la masa anónima que es el mundo. Encárguense ustedes de vivir mi vida y dirigir mi vida. Encárguense de que yo sea feliz o desgraciado. Y eso es vivir en la mentira, ¿no? Porque uno vive en el miedo de coger el timón en las manos y comenzar uno a responder por sí mismo, por su propia libertad y conciencia. Bien, o sea, es una de las conductas defensivas que tenemos, muy común, el encontrar culpable. Cuando a la mujer se le pregunta, ¿comiste? La serpiente me engañó y comí. Entonces es a la serpiente a la que hay que culpar, y ella es la que tiene que cambiar para que yo no cometa pecado. Y a veces uno está metido en esa esfera. Si no fuera por mi mamá, si no fuera por mi papá, si no fuera por mi tío, si ese desgraciado no hubiera entrado en mi vida fuera otra. Si no fuera por mi hermana o por mi amigo. Casi siempre, todos nosotros, es muy difícil encontrar una persona que no encuentre un enemigo a quien culpar de su desgracia. Casi todos nosotros nos sentimos desdichados y siempre tenemos un culpable en sí. Sí, pero es ella. Sí, pero es mi mamá. Sí, pero es mi hermana. Siempre hay un culpable que a quien le entregamos la culpa de todo lo que nos está pasando. Y uno, no sé, uno busca como cierto consuelo. El consuelo no viene cuando es a mí que me echan la culpa. Ese Martín es un azaroso, me dañó la vida. Cuando es mi esposa que me culpa, yo siento que es injusto. Cuando es mi hijo que me culpa, yo siento que es injusto. Cuando son los otros, yo digo, pero es que no, yo no soy tan malo. No soy tan desgraciado como el otro me pinta, pero cuando soy yo que le tiro culpa al otro, entonces, sí, azaroso, no sabe. Entonces, decíamos que en la cárcel, que uno de los ejemplos que a mí más me ha enriquecido, de uno de mis alumnos en la cárcel, hacía pastoral carcelaria desde el seminario, los estudiantes los muchachos que estudian para sacerdote, y en lo que iba acompañando de que ir a evangelizar a los presos, irle a hablar de Dios, vino con esa experiencia. Profe, pero es que toditos son inocentes. Cuando uno le pregunta que qué pasó, que cómo le va, que cómo se sienten, que por qué están en la cárcel, siempre la culpa la tienen nosotros. Yo lo maté, pero él fue que se la buscó. O sea que ese tirar siempre la culpa afuera. El problema no soy yo. Entonces uno no, así uno no toma el control de su conducta, uno no se hace responsable, uno no toma el mando, uno no decide qué va a hacer, qué voy a hacer, qué hice, uno no reflexiona, uno no se hace responsable, no toma control de su propia conducta. Entonces es necesario ir al centro, ¿verdad? Como dicen algunas de las películas, ir al centro, volver a mí mismo, volver a ser yo, tomar el control, entrar en esa experiencia trágica, amarga y alegre, aventurosa de lo que es vivir mi propia vida, ¿no? Hacerme cargo de mi propia vida. Como decía Ortega y Gasset, vivir es estar decidiendo, ser hombre, ser mujer, es estar decidiendo a cada momento qué hacer, ¿no? Saber que el control de mando está dentro de mí. Una de las realidades más fascinantes del ser humano. Pero no es tan sencillo, porque vivimos normalmente programados, ¿verdad? Y a eso queremos orientarnos un poco con el concepto de niño a joven, que es el tema que nos espera. Vamos a ver, ¿quién más no tiene alguna idea, alguna reflexión, alguna inquietud, recuerdo de lo último que vimos?
Adelante. Bueno, entonces hoy amanecieron un poco con el peso del fin de semana largo arriba. No está mucho por hablar. Bueno, seguimos entonces. Entonces nosotros dijimos la clase pasada que entrábamos en el capítulo número 5, que era de niño a joven. Y cuando veíamos la experiencia del niño, por un lado está el niño cuando nace, es verdad que nace libre y con conciencia, ¿no? Pero es como una lavadora que nace, que cuando tú sales de la fábrica, cuando una lavadora sale de la fábrica, es lavadora porque tiene el poder de lavar, pero mientras no tienes ropa, no lava. Entonces el niño nace y tiene libertad y conciencia, pero no tiene contenidos, no tiene cultura, no tiene aprendizajes. Entonces no puede tomar decisiones sobre quién soy yo, qué hacer, porque tiene que aprender un idioma, tiene que aprender una identidad. Soy hembra, soy varón, soy moreno, soy dominicano. El niño, según los expertos en personalidad, el niño va forjando su personalidad toda la vida, pero en los primeros 5 años queda grabada una primera, eh, una primera estructura, queda fija, un lenguaje con el que piensa, una identidad con la que se identifica, valga la redundancia, eh, una cultura en la que aprendió, un lenguaje en el que va a pensar toda la vida. Entonces, unos esquemas de identidad y de programación social en lo que se estabiliza. Entonces el niño, imagínense ustedes, por ejemplo, que eh, nazca una niña y tú y en vez de ponerle María le pone Pedrito, y en vez de ponerle vestidito y peinarla y tratarla como niña, lo trata como un varoncito y le compra pantaloncito, pantaloncillito y Pedrito para acá y Pedrito para allá. Bueno, si él irá creciendo, y si los amiguitos lo conocen como Pedrito y lo recortan como varoncito y lo tratan como varoncito, imagínense qué va a pasar dentro de 5 años, desde la primera infancia a los 5 años. No será una niña, será una niña genéticamente, será una niña biológicamente, pero en su mente, en su cultura, en su identidad, los esquemas que a él le dijeron, a él, a ella o a él le dijeron que era masculino, que tenía que comportarse como varón, que el trato que recibía era un trato masculino. Y ya, si en los primeros 5 años se fijó esa identidad masculina en una niña, o lo contrario, esa identidad femenina en un niño, entonces, si biológicamente es hijo de sus padres y nació con sexo masculino o sexo femenino, sociológicamente somos hijos de la cultura, somos hijos de la sociedad y también somos hijos de lo que nos enseñaron nuestros padres en la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Es lo que se llama los agentes de socialización. Yo no soy solamente biológico, yo también soy sociológico. Yo no solamente soy genes de mamá y papá. Mamá y papá, mamá me dio el óvulo y papá me dio el espermatozoide, y todas mis células tienen lo que se llaman el código genético de los 23 cromosomas que papá me transfirió con su espermatozoide y los 23 cromosomas que mamá me transfirió por el óvulo. Si cualquiera de mis células, hasta de la pestaña, de las cejas, de los cabellos, de los dientes, de las uñas, todas mis células tienen un código genético XY,
un código genético masculino y unas facciones de negro con tal altura, con tal tamaño. La distribución biológica me la dieron mis padres, no porque la decidieron, sino por el encuentro de un esperma, de un espermatozoide y de un óvulo con cierto azar. Entonces, aquí estoy yo biológicamente como hijo biológico de mis padres, pero en mi educación, en mi formación, en mi crecimiento, yo no soy hijo de mis padres, yo no me crié en las mismas escuelas, en el mismo campo, con los mismos amigos, con las mismas familias de mis padres. Yo me crié con una historia totalmente diferente. Mis padres se criaron en el campo, yo me crié en la capital. Ellos se formaron en escuelita, yo me formé en el seminario. Y mi formación, mi yo sociológico es muy distinto. Yo no soy hijo solo de mis padres. En mi primera infancia estaban mis padres educándome, también estaban mis tíos, mis amigos, los libros que yo leía, los paquitos, la escuela, los profesores que me ponían tarea. Y cuando yo llegué a cumplir 5 años, igual que todos ustedes, ya yo tenía una personalidad definida, no una personalidad libre y consciente, es una personalidad de alguna forma transmitida por la sociedad. Se llaman los agentes de socialización. Por eso se dice que el ser humano es biopsicosocial, biológico en tanto que nace de sus padres, sociológico en tanto que dominicano, inglés, francés, haitiano, europeo, de acuerdo a la cultura en la que se cría, ¿eh? Que le da un semblante, un sello de personalidad. Y hay otro yo dentro de nosotros, que es el que queremos rescatar, el yo persona, del que nos habla Santo Tomás de Aquino. El yo libre y consciente, capacidad de gobernar y dirigir mi vida, que es el que nace o despierta normalmente en la pubertad, cuando una persona comienza a hacerse responsable de su propia vida. De tal manera que tenemos 3 estructuras antropológicas. Mi yo biológico o corpóreo, y en ese sentido yo puedo decir que soy varón o hembra o blanco o negro, alto o bajito. Mi yo sociológico, lo que soy a nivel de cultura, de aprendizaje, dominicano, qué sé yo, profesional, de primaria, de secundaria, no sé. Y mi yo libre y consciente es donde yo decido, me convierto en padre y señor de mi vida y decido qué voy a hacer con este legado biológico y con este legado sociológico. ¿Qué voy a hacer con la vida que se ha puesto en mis manos? Porque cuando uno llega a la mayoría de edad, ya los padres se desentienden o tienen que desentenderse. Ya mi mamá no decide con quién yo me voy a casar, a qué escuela yo voy a ir, qué voy a estudiar, cuál será mi profesión, qué ropa me voy a poner, con quién voy a salir. En la infancia sí, en la infancia el niño es decidido por sus padres y por sus maestros, lo que estudia, el idioma que va a aprender, los amigos que va a tener, la escuela a la que va a participar, el entorno donde puede estar, todo es decidido por sus padres. Por eso decimos, de niño a joven, el niño tiene una personalidad prestada, se la han transmitido. Y como decíamos al principio que una lavadora nace lavadora, tú la compras lavadora de la fábrica, pero no lava porque no tiene ropa. Cuando un niño nace, no puede decidir nada porque no tiene cultura, no tiene un yo social, no tiene la herencia sociológica de la cultura de sus padres, de sus amigos. Pero ya cuando tenemos un niño de 12, 13 años, cuando ya tenemos un niño de 5 años que definió su personalidad primera y va creciendo y va adquiriendo autonomía, ya esa persona, nosotros vamos teniendo el poder de ir cogiendo el gobierno de nuestra propia vida, de irnos haciendo responsables de hacia dónde queremos dirigir nuestra vida.
y nos encontramos con el problema de que estamos gobernados y queremos gobernarnos. Queremos ser libres y estamos programados. Queremos tomar el control de nuestra vida y hay muchos controles dentro de nuestra mente que se han convertido en sentimientos y controlan nuestra vida, de tal manera que tu vida no es tuya hasta si tú no aprendes a hacerla tuya. Y a eso es lo que le llamamos filosofía, la capacidad de ser, de pensar, de descifrar uno las programaciones internas, entender uno los problemas que tiene y descomplicarlo uno en su propia mente, ponerse uno a la clara de todos los problemas que uno lleva archivados, de todos los sentimientos que uno lleva archivados, para uno poder tomar el control y el dominio y direccionar uno su propia vida. Y eso no se puede si nos hacemos irresponsables, si abandonamos el barco a la deriva, si le dejamos la responsabilidad a otro. Tenemos que asumir el control y eso requiere esfuerzo personal y un trabajo sumamente serio. Bueno, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que hay tres dimensiones, tres estructuras de cada uno de nosotros. La biológica, que vino por nuestros padres, en las cuales estamos determinados biológicamente hablando. Una otra determinación sociológica, que es la cultura, la educación, el aprendizaje, la primera infancia. Y hasta que llegamos a una tercera dimensión, que es la que es donde la filosofía tiene lugar. Una dimensión que es la autonomía, el asumir el gobierno, que es la que le llamamos persona con San Agustín. En vez de personalidad, la persona, que es la que tiene que hacerse responsable, saber lo que quiere y comenzar a dirigir su propia vida. Entonces, en este paso de niño a joven, Mateo Andrés nos enseña que tenemos que descifrar cómo vivimos, cuáles son nuestros programas, cuáles son nuestras herencias, porque el que no se conoce a sí mismo no tiene control sobre su vida. Si tú vives lejos, huyendo, tirando responsabilidad a otro, buscando siempre entretenimiento, no dándole el frente a tu sentimiento, si tú no asumes la responsabilidad, no es verdad que tú vas a direccionar, a hacerte cargo, a ser libre, a señorear y a disfrutar el ser tú el protagonista de tu propia historia. Eso no es verdad. Hay mucha gente que crece de cuerpo. Dice la Biblia que Jesucristo creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Creció armónicamente. Hay gente que crece de cuerpo y el espíritu de programación le permanece intacto. Y todavía hay gente mayores que tú ves que son viejos de cuerpo, pero de mente, de corazón, no han crecido, no se han educado, no se han formado. Permanecen, porque así me lo enseñó mamá. Eso fue lo que yo aprendí. Yo soy así. Ese yo soy así. Terrible, ¿cómo se le llama? Terrible justificación al programa. No lo puedo evitar. Yo soy así. Es mi temperamento. Y a veces tenemos refranes que apoyan en nuestro estancamiento, en nuestra niñez biológica, en nuestra niñez psicológica, en nuestra niñez sociológica, y no nos deja crecer. Árbol que crece torcido. Antes decían, es difícil que enderecen, ahora dice, jamás su rama endereza. O sea que tú ya estás ñeco y tú eres un malapalabroso, ya tú no puedes cambiar. Ya la mala palabra es como cuando tú naciste, nació mala palabrosidad. Entonces ya, es que yo no lo puedo evitar, es que yo soy así. Es como que mamá era mala palabroso, papá era mala palabroso, y cuando yo nací, nació mala palabroserito. Entonces hay gente que es así, como que ya yo no puedo cambiar. No asumen la responsabilidad de dirigir su propia vida, sino que las conductas están gobernadas por las programaciones sentimentales
e ideológicas que se han instalado dentro de su interior. Y todos estamos programados, ¿eh? Todos estamos programados. La lucha por la desprogramación es una lucha de toda la vida, porque esa primera instalación que se nos hizo en los primeros 5 de año, que quedó estabilizada, eso estará ahí siempre. No es que no tengamos esa identidad biológica y sociológica, es que si no nos hacemos responsables, no crecemos en el control, sino que crecemos en el descontrol. Y en vez de caminar hacia lo mejor de nosotros mismos, caminamos hacia la repetición de errores y crecemos en el ser cada vez más esclavos de nuestro propio programa, los que nos transmitieron en la cultura, programas errados y programas buenos. Entonces, hacernos cargo es abrir los ojos, entender lo que tenemos y hacernos cargos y relanzarnos a una vida dichosa, a una vida progresista, de progreso, una vida de compromiso hacia lo mejor de nosotros mismos. No tirar el capitán del barco, no deshacernos de nuestra propia responsabilidad de vida. Bien, entonces ese paso de niño a joven implica el asumir la responsabilidad. Recuerden aquello, aunque suene muy repetido, que Jesucristo en su adolescencia, en sus 12 años, se pierde en el templo. Y de frente a María y José que le buscan, es el único episodio en la Biblia en que se encontramos a María interrogando a Jesús con autoridad, como que ella es la que manda, y preguntándole al carajito, ¿por qué nos ha hecho esto? Y tirándole la excusa que cualquier mujer le tiraría. Tu padre y yo te hemos buscado 3 días buscándote. Entonces, y tú aquí haciendo de la tuya. Y la pregunta es, abusador, porque esa pregunta es, ¿por qué nos ha hecho esto? Es, tú nos hiciste algo a nosotros que no debiste hacer. Porque tu padre y yo tenemos 3 días buscándote. Es el único lugar en que encontramos a María en la Biblia así, en Lucas, férrea de frente al niño. ¿Por qué nos ha hecho esto? Y el niño muestra allí que él no es un programado de María y de José, que él tiene el control por dentro. ¿Por qué me buscan? O sea, no tienen que buscar. ¿Acaso no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre? Lo cual es, ustedes dicen que son mis padres, pero ustedes no son mis padres. El padre al que yo tengo que obedecer es otro. Independientemente de cuál sea el papá, la idea aquí es que el control de mando está dentro del niño. Y si queremos imitar a Jesús, no se puede uno imitar a Jesús, renunciando uno al control de su vida. Eso no se puede. Uno no puede buscar y amar a Dios renunciando uno al control de su vida. Eso no se puede. Se exige la mayor libertad y el mayor de todos los sacrificios en el control uno de su vida para poder uno seguir lo que se llama a Dios. Entonces, esto es lo que encontramos en Jesús, una plena libertad, romper con sus padres. Y cuando Lucas dice, recuerden aquello, en adelante se sometió en todo a sus padres. No dice la Biblia, en adelante lo sometieron, María y José lo sometieron. Ah, es así, diría María, tú verás ahora lo que te va a pasar. No, el control no viene de afuera. Jesucristo obedece, pero el control viene de adentro. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control. Él obedece en todo a sus padres. No fue que lo sometieron a la obediencia, Él se sometió a la obediencia. Entonces, esta es la gran riqueza que Dios nos ha dado y la cual nos constituyen seres humanos. ¿Qué no tienen los animales que nosotros tenemos? Los animales tienen vida, igual que nosotros, tienen sentidos y muchos mejores que nosotros, tienen existencia y hasta muchos animales tienen más libertad que nosotros, pero hay algo que no tienen, la libertad y la conciencia, la capacidad de pensar su vida, entenderla, descifrarla, gobernarla. En otras palabras, ser persona. Como diría San Agustín, ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando tú abandonas tu libertad, tu protagonismo,
está abandonando tu humanidad, tu ser imagen y semejanza de Dios. Hacerse cargo, hacerse responsable, de alguna forma, es ser auténtico con lo que Dios nos ha dado, vivir en humano. Recuerden aquello también del joven rico, el que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él dice, ya lo cumplo desde pequeño. Entonces dice Jesús, si quieres ser perfecto, ahí es donde pongo atención, en ese si quieres, no es obligado. Pero es necesario que si tú vas a asumir un compromiso, te des cuenta que tiene que partir desde adentro. ¿Qué tengo que hacer para ganar el reino? No es cuestión de que te sometan, es cuestión de que tú te sometas. Si quieres, el querer tiene que salir de dentro. El querer tiene que salir de dentro. La libertad está dentro de cada uno de nosotros. Dios nos dio a todos y a cada uno esa libertad y no la usurpa. A nadie se la quita. A Dios no nos arrastra al cielo, nos pregunta, nos conquista, nos enamora, nos manda profeta, sacerdote, amigos, pero nos abandona en nuestra propia libertad. Como dice Jean-Paul Sartre, estamos condenados a ser libres. Nadie te va a quitar. Toda tu familia se puede ir al cielo, pero si tú no quieres, tú te vas a joder. O toda tu familia se pueden ir al infierno, pero si tú quieres, tú te vas a salvar. Tú tienes una libertad insustituible. Nadie te la va a quitar. Ni Dios mismo. Dios te dispuso para la libertad. Se nos acabó el tiempo. Yo les invito a que hagamos otra entrada para hacerle un cierre más formal a esta clase y para también retomar la lista de aquellos que no han dicho presente. Nos vemos dentro de unos 10 minutos. Hasta ahorita. Bye.